se puede disminuir, dado que el curso, así como está estipulado, está, digamos, aceptado para la licenciatura de la universidad, ¿no? De tal forma que no se ha podido reducir. El contenido va a tener que ser comprimido en estos 4 o 5 días. Y bueno, les ruego que planifiquen y organicen bien su presentación de seminarios, sus artículos de revisión, sus mapas conceptuales y sobre todo estudien tanto para los seminarios y los casos clínicos, porque ese es un 70% de la nota, ¿no? Bueno, la clase inaugural en realidad la daba el doctor Aimé, que es sobre introducción a la anestesia. Él la va a hacer mañana porque no tenía disponibilidad hoy. Para empezar, eh, comentarles que esta es una subespecialidad, la anestesiología, una subespecialidad que está, digamos, en el límite entre las especialidades quirúrgicas y médicas, ¿no? Entonces nosotros como anestesiólogos nos dedicamos a evaluar al paciente de forma integral, tanto en su parte física, psíquica, emocional, y luego conseguir el consentimiento informado para el procedimiento anestésico que vamos a hacer. El trabajo que hacemos en los hospitales, en los quirófanos con los pacientes, es un trabajo, como ustedes podrán entender, multidisciplinario, ¿no? En el cual intervenimos no solo los anestesiólogos, sino los cirujanos, las instrumentistas y el personal, digamos, circulante y el personal de farmacia, ¿no? Entonces, todo este equipo nos dedicamos a conseguir, digamos, que el paciente le vaya bien este acto anestésico quirúrgico. En el momento actual se está hablando en el mundo de un nuevo concepto, que en realidad no es nuevo en sí, pero diríamos que se le está dando más énfasis al nombre de medicina perioperatoria, ¿no? Entonces, en esta medicina perioperatoria se pretende justamente dar importancia al trabajo en equipo de todos los, digamos, los actores que son necesarios para que tenga éxito este acto anestésico quirúrgico. Pero además, la medicina perioperatoria está poniendo énfasis a lo que quiere decir llevar al paciente al quirófano en sus mejores condiciones, ¿no? Esto se refiere a que si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad que pueda ser estabilizada o que tiene algún estado de fragilidad, de desnutrición, de anemia, qué sé yo, podría ser estabilizado siempre y cuando se trate obviamente de una cirugía este, electiva, ¿no? De algo que, digamos, puede esperar y que da tiempo a que el paciente esté más estable y se le ponga, digamos, en su mejor momento, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene, digamos, alguna secuela pulmonar de alguna patología, pues hacerle fisiología respiratoria para tratar de mejorar, digamos, sus parámetros ventilatorios. Si tuviéramos una paciente anémica, por ejemplo, que ha estado sangrando crónicamente, igual corregirle la anemia como debe ser. Y, por ejemplo, en el caso de tener un paciente frágil, ¿no? Ya sea desnutrido o anciano, tratar también de mejorarle, hacerle un acondicionamiento, ¿no? De sus condiciones físicas y incluso hasta mentales, anímicas, para poder tener más éxito, ¿no? Porque se ha visto que definitivamente la mortalidad de los pacientes en el posoperatorio, tanto en el posoperatorio inmediato como mediato, están muy asociadas a este estado, digamos, basal que el paciente tenía antes del procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, la idea de la medicina perioperatoria es, pues, disminuir la morbimortalidad del paciente alrededor de su cirugía. Bueno, entonces vamos a hacer ahora, a revisar un tipo de anestesia que nosotros podemos usar. Entonces, cuando llevamos al quirófano a un paciente, hacemos varias cosas, ¿no? En primer lugar, tratar de hacer este preacondicionamiento del paciente, que básicamente está a cargo del cirujano, ¿no? Que es la persona que inmediatamente le diagnostica el motivo quirúrgico y pues puede interconsultar a otros especialistas para mejorar el estado del paciente. Luego, cuando ya
nos comunican a nosotros, nosotros hacemos la evaluación preparatoria y damos también recomendaciones en relación a este acto anestésico quirúrgico. Posteriormente el paciente firma un consentimiento informado, ¿no? Que en realidad la importancia no es tanto la firma, sino como el hecho de que el paciente haya comprendido y haya, digamos, concientizado de qué se trata la cirugía, cuáles son los riesgos y cuáles son también los beneficios de operarse, ¿no? Una vez que hemos conseguido este consentimiento, que puede ser hecho por el paciente mismo o puede ser hecho, digamos, por un, digamos, representante del paciente, ¿no? Que puede ser un representante legal, puede ser un familiar, ¿no? Más cercano, que pudiera, digamos, dado que el paciente sea declarado con falta de autonomía para firmar el consentimiento, ya sea por edad, por estado cognitivo o por alguna otra patología, digamos, podría, digamos, subrogarse a otra persona que sería su representante legal, ¿no? Entonces, una vez que hemos conseguido el consentimiento informado, hemos evaluado al paciente, le hacemos un riesgo que se llama el riesgo anestésico, ¿no? En el cual hacemos un compilado, digamos, no solamente de la evaluación anatómica que es el ASA, sino además de otros riesgos que pudiera tener el paciente, de otras evaluaciones cardiovasculares, neumológicas, de patologías que pudieran ser nefrológicas o derivadas de endocrino, qué sé yo. Y además incluso del procedimiento que se va a hacer, ¿no? O sea, si es un procedimiento de baja complejidad, de mediano, de alta complejidad. Y luego el paciente se le dan indicaciones, ¿no? Indicaciones que están de la mano con algunos factores como son la ansiólisis, ¿no? Le podemos indicar ansiolíticos para que el paciente pueda ir más tranquilo al día de su cirugía, o le podemos indicar drogas para estabilizarlo en el caso de que todavía se pueda hacer, ya sean corticoides, antibióticos, antihipertensivos, antirrítmicos, cualquier droga, digamos, indicada para la patología de fondo que trae, ¿no? Una vez hecho esto, el paciente puede ir ya al quirófano. Para esto, los anestesiólogos hemos evaluado el caso y hemos escogido un tipo de anestesia que podría ir bien para el caso del paciente, tanto desde el punto de vista de su estado físico, fisiológico, como desde el punto de vista de la cirugía que va a hacer el, el cirujano, ¿no? De esta forma podemos escoger por procedimientos generales, o sea, donde el paciente va a estar totalmente inconsciente, ¿no? Y dentro de estos tenemos optar por una anestesia general inhalatoria, que es la que van a revisar con el doctor Laurencio, una anestesia general endovenosa, que es la que van a hacer conmigo, o pueden optar por una anestesia balanceada, ¿no? En la que tanto se usen drogas endovenosas como inhalatorios, ¿no? Esto en el caso de una anestesia general. Y en el caso de que ustedes se evalúe, perdón, al paciente de que es un paciente con una cirugía, por ejemplo, del abdomen hacia abajo, podría en algunos casos hacerse una cirugía, una anestesia regional. Quiere decir, poner una anestesia epidural o espinal o un bloqueo de miembros inferiores, un bloqueo lumbar, un bloqueo de, digamos, el ciático, según sea la cirugía de que se trate, para poder anestesiar a este paciente, ¿no? Entonces tendríamos ya dos grandes grupos, la anestesia general, la anestesia regional, y finalmente podríamos hacer también procedimientos bajo pseudoanalgesia, ¿no? La pseudoanalgesia significa eh, administrar al paciente drogas que le van a dar ansiólisis, sedación, y además, digamos, analgesia, ¿no? Estos generalmente son para procedimientos cortos, fuera del quirófano, o si no, en lugares de radiodiagnóstico o de sitios endoscópicos, ¿no? En las cuales también están los anestesiólogos para poder dar este aporte al paciente.
Dado que esta es una subespecialidad, eh, en realidad a nosotros no nos interesa que ustedes dominen pues como si fueran a hacer la residencia de esta especialidad, ¿no? Sino que tengan un enfoque muy general de las drogas que se usan, del riesgo de la evaluación preanestésica que tiene que tener un paciente, del riesgo anestesiológico y además de familiarizarse con drogas que se pueden usar para la sedación, la analgesia y básicamente frente a la reanimación cardiopulmonar. Recuerden ustedes que uno de nuestros seminarios más importantes es el de reanimación, puesto que nosotros somos los especialistas en reanimación, ¿no? Y por lo tanto, eh, antes de que ustedes puedan tomar un taller, un curso taller, que es lo indicado para, digamos, dominar esto de la reanimación, dado que nosotros no podemos escoger hacer una clase de reanimación con un paciente en físico, ¿no? Sí se puede hacer simulación, ¿no? Pero bueno, por muchos años en la universidad hasta ahora no nos compra un ambiente de simulación, a pesar de que se han hecho solicitudes al respecto, para poder hacer esta simulación. Entonces, cuando estábamos en la época presencial, pues los residentes iban los alumnos, perdón, como ustedes iban al hospital y hacíamos simulación con los muñecos que tiene el hospital, ¿no? Con las maquetas. Pero dado que ahora estamos en esta época de la aún virtualidad, es necesario que ustedes cuando terminen su sexto año puedan matricularse en un curso taller de estos y poder asistir para tener, digamos, este entrenamiento que es muy importante antes de que ustedes empiecen el internado, ¿no? Dado que cuando están en el internado y les toca la guardia de día o de noche en los tópicos de emergencia, pues les van a llegar estos pacientes, ¿no? En diferentes estados de déficits cognitivos o trastornos respiratorios o, cardiovasculares que pueden llevar al paro o ya vender en paro al paciente, ¿no? Y por lo tanto ustedes necesitan dominar esto. Entonces la primera parte que vamos a hacer acá va a ser la parte teórica. Eh, los expositores les recomiendo si pueden poner unos videos para que la cosa sea un poco más, más explícita. Y esos básicamente son los objetivos que ustedes tienen en este curso, ¿no? Entonces, les ruego que se dediquen a estudiar diariamente todo lo que hacemos, tanto en teoría como en los seminarios que ustedes tienen que presentar. Prepárenlos, los artículos de revisión deben colgarlos hoy día más tardar, cada grupo, cada seminarista, para que los demás puedan tener la oportunidad de leerlos y estar preparados para el seminario, ¿no? Bueno, entonces volviendo a la clase de anestésicos endovenosos, vamos a tocar primero unas drogas que se usan tanto para la inducción de la anestesia inhalatoria como de la anestesia endovenosa. Y dentro de estos son conocidos como los hipnóticos que ustedes han estudiado en farmacología, pero para la aplicación en su anestesia los hemos dividido en barbitúricos y no barbitúricos. Los barbitúricos básicamente solo se usa todavía en el mundo el tiopental sódico, cada vez se usa menos, pero aún tiene muy, muy buenas indicaciones. En cuanto a los no barbitúricos, tenemos el etomidato, el propofol, la ketamina y algún otro que no lo he puesto acá, que es la desmetomidina, ¿no? Dado que, digamos, no es en sí, produce una hipnosis, digamos, pero menos intensa que estos tres que son básicamente hipnóticos. En cuanto a los barbitúricos, recordar su farmacología, ¿no? Que son drogas de acción muy rápida, corta. Esto quiere decir que van a actuar en un minuto, o sea, en un minuto ya tenemos una concentración importante en cerebro necesaria para el procedimiento, para anular, perdón, la conciencia del individuo y podemos ya abordarlo, ¿no? Quirúrgicamente. Y desde el punto de vista de su duración, pues tiopental básicamente es una droga que no va más allá de los 30 minutos, ¿no? Digamos, inicio de acción es al minuto y su efecto
digamos, más importante está hacia los 10 minutos, ¿no? Pero posteriormente ya comienza a disminuir por su redistribución a tejidos grasos. Entonces, como siempre, este es un fármaco inductor anestésico por excelencia, llamado así, puesto que es un fármaco que logra dormir a casi todos los pacientes, ¿no? A pesar de que haya pacientes con dificultades para poderse dormir, ya sea porque toman drogas antipsicóticas o antituberculostáticos, ¿no? O sea, drogas que producen, digamos, inducción enzimática. Con tiopental sódico casi ninguno de estos puede, digamos, resistirse a poder dormirlo. Desde el punto de vista químico, es una droga muy liposoluble, tiene un pH muy alcalino, alrededor de 10.5 a 11, lo cual hace una droga que se pueda precipitar fácilmente eh, si es mezclado con otro medicamento, ¿no? Entonces se recomienda siempre ponerlo solo y bastante diluido. El frasco viene en una presentación de 1 gramo y se debe diluir en 40 ml de suero fisiológico para tener una concentración de 25 miligramos por ml. Y debe administrarse en esta concentración, o sea, bastante diluido y lento, porque además el pH también alto confiere la mayor posibilidad de producir flebitis, ¿no? Entonces, si tuvieran un vaso de mayor calibre, sería mejor, ¿no? Pero como sabemos, no todos los pacientes que van al quirófano tienen una vía central puesta, entonces es mejor ponerlo lento y diluido porque así disminuimos la posibilidad de flebitis y también la menor intensidad de los efectos indeseables. Desde el punto de Doctora, vista ¿sí? doctora, disculpe, Sí, la doctora. diapositiva se le ve cortada, ¿Cortada? como si tuviera, sí, como si tuviera zoom, doctora. ¿Sí? No te creo. A ver. ¿Ahí la ven? No, doctora, no se puede ver aún. A ver, vamos a mirar. Tiene que volver a compartir, doctora. Sí, sí. Un momentito, ¿ya? Doctora, disculpe, se sigue viendo igual. Creo que es por la forma de compartir y creo que tiene que colocar la opción de pantalla completa. Su audio está apagado, doctora.
Ahí se ve mejor. Hola. No, doctora, no se puede apreciar bien. Es ¿No como se que ve si nada? tuviéramos... No, solamente se ve la parte del medio que dice B1 central. Ay, qué extraño, yo lo veo completo. Sí. Doctora, antes de compartir su pantalla, mejor ponga la opción de pantalla completa o toda la pantalla como sale para que se pueda observar. Creo que a veces falla esas cosas de compartiendo. Ahora sí se puede ver, doctora. Sí, pero yo no la veo. Ustedes la ven ahora, Ah, pero yo no tiene la que ir veo. a sus A ver, espera. PPTs, doctora. Ahí donde dice PowerPoint color rojo, abajo, en la parte inferior. Ahí, tiene que agrandar. Ahí vaya el cuadradito. Ahora sí. ¿Ya la están mirando? Sí, sí, doctora, Sí, ahora sí doctora. se En puede pantalla apreciar. completa, ¿no? Bueno, bien. Bueno, les decía que en cuanto a la farmacocinética de estos fármacos, básicamente el tiopental, eh, podemos ver que una vez administrado el fármaco por la vía endovenosa, nosotros debemos reconocer que va a pasar por este modelo tricompartimental, ¿no? Que reconoce, como ustedes se acuerdan de farmacología, tres compartimentos: el compartimento central B1, que es aquel que está compuesto por los órganos de mayor flujo sanguíneo, como son el corazón, el riñón, los grandes vasos y el cerebro, ¿no? Esto, como saben ustedes, constituye el 75% del gasto cardíaco, y la droga va a poder, digamos, pasar por este sistema en un minuto. Por lo tanto, en ese minuto ya el paciente está eh, totalmente inconsciente y podemos, digamos, abordarlo, ¿no? Posteriormente, a partir del minuto 2, hay una redistribución del fármaco hacia, hacia tejidos, hacia el segundo compartimiento, que son los compuestos por los tejidos digamos, de flujo también importante, pero menor que en el primer compartimiento, como son todos los músculos y las vísceras, ¿no? Esto aproximadamente sucede entre el minuto 2 y el minuto 5, ¿no? Posteriormente hay una redistribución del fármaco hacia tejido celular subcutáneo, ¿no? Y piel. Eh, Justamente esto es entre los 5 y 30 minutos, ¿no? Que es hacia el compartimiento 3 que ven ahí. Es muy importante tener en cuenta el peso magro o el peso ideal del paciente para el cálculo de los fármacos, dado que al ser una droga bastante liposoluble, se podría acumular en tejido graso, si ponemos una dosis, digamos, teniendo en cuenta el peso total en un paciente, por lo menos, en un paciente obeso, ¿no? Y obviamente este depósito, digamos, de tejido graso haría que, como ustedes ven las flechas en ambos sentidos, este fármaco en algún momento puede redistribuirse al primer compartimiento y volver a hacer un efecto, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos? Que haya un efecto, digamos, de estos fármacos, sobre todo de tiopental, que no solamente es depresor central, sino depresor respiratorio y cardiovascular, cuando nosotros ya no lo estemos monitorizando, o sea, después de los 30 minutos. Entonces es importante tener en cuenta esto de ver solamente el cálculo por el peso magro, el peso ideal del paciente. En cuanto al metabolismo, tiopental es una droga de un metabolismo bastante lento, alrededor de 10 a 15% por hora, de tal forma que podemos encontrar incluso metabolitos en orina hasta 7 días después de la cirugía. Esto hace pensar que tiopental es una droga que no debiera usarse digamos, en pacientes que van a ser sometidos a cirugías ambulatorias o de corta estancia, ¿no? Dado que eh, todavía podemos tener un efecto hipnótico residual, que es el que no queremos, podría, digamos, el paciente caerse o perder, digamos, el equilibrio. En cuanto al mecanismo de acción,
Tiopental es una droga que va a actuar a nivel del sistema nervioso central, pero básicamente a nivel de la sustancia articular ascendente, produciendo pues este estado de sueño, ¿no? Se piensa que su acción es básicamente al nivel del receptor GABA, ¿no? Como ustedes saben, el receptor GABA interviene en sinapsis inhibidoras, ¿no? Entonces, al actuar sobre ese receptor, sobre la unidad, entre la unidad alfa 2, produciría un aumento de ingreso de iones cloro, bloqueando así la propagación del impulso nervioso, ¿no? De tal forma que si ustedes ven en el lado izquierdo, esta sería la conformación, digamos, tridimensional del receptor GABA, y en el lado derecho, pues una figura, digamos, para que ustedes vean que es un receptor que tiene diferentes proteínas y que en cada uno de estos, de estas proteínas actúan, digamos, como sitios en los cuales se pueden interactuar las drogas, tanto los barbitúricos que estamos viendo ahora, como benzodiazepinas, que vamos a ver después, o algunas drogas esteroideas, ¿no? Entonces, el receptor GABA se le conoce como receptor barbitúrico sedante convulsivo, justamente por esto, porque actúan drogas sedantes y drogas anticonvulsivantes. Bueno, en cuanto a las acciones farmacológicas, vamos a ver que tiopental tiene efectos, como hemos dicho, directamente sobre el sistema nervioso central, que es lo que nos interesa a nosotros los anestesiólogos, llevar al paciente este estado de inconsciencia, de amnesia, ¿no? Entonces se ha visto que la depresión electroencefalográfica con este fármaco es dosis dependiente, ¿no? De tal forma que podemos usar dosis tan pequeñas como 1 a 2 miligramos kilo, que esto generalmente se usan los psiquiatras, ¿no? Para hacer sus terapias de regresión, ¿no? Donde pueden, digamos, sacarle datos al paciente sin que luego tenga memoria de las cosas que ha narrado, que ha dicho, digamos, del nivel del subconsciente, ¿no? Y esto pues el psiquiatra lo va a hacer en su consultorio, donde no tiene, digamos, máquina de anestesia ni nada, puesto que estas dosis de 1 a 2 miligramos obviamente no tienen una gran posibilidad de deprimir el sistema cardiovascular, ¿no? Ya dosis entre 3 a 5 miligramos kilo se usan en las pacientes gestantes, también llevadas a anestesia general, y dosis mayores a 5 miligramos kilo la usamos en la inducción de la anestesia, o sea, para poder dormir a un paciente, para poder intubarlo, ¿no? Y comenzar con una anestesia general, ya sea inhalatorio o endovenosa. Entonces, tiopental además se le reconoce por sus efectos a nivel central como un protector cerebral, ¿no? Se ha visto que debido a el aumento o la disminución de la presión intracraneana, sin alterar la presión de perfusión cerebral que tenemos en el cerebro, y disminuyendo también el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. Obviamente, pero dentro de este nivel de autorregulación, ¿no? Entonces, como ven, tiopental pues podría producir como un estado de hibernación, y tal es así que en pacientes que tienen, por ejemplo, crisis subintrantes epilépticas o tienen o han sido sufrido una reanimación, ¿no? Podrían dormirse en la UCI, ¿no? Bajo ventilación mecánica en el momento de la posreanimación, ¿no? El posreanimación, dado que tiene estas características de ser protector cerebral. Existen prácticamente pocas drogas reconocidas como protectores cerebrales. Dentro de ellas tenemos a tiopental, a la lidocaína también por su efecto de estabilizador de membrana. Veamos aquí un poco de cómo es que hacemos el monitoreo. Ustedes van a hacer una clase de monitoreo en anestesia con el doctor Raimundo. Aquí para presentarles que cuando nosotros usamos drogas para deprimir la conciencia, ¿no? En anestesia general, ya sea inhalatoria o endovenosa, deberíamos siempre digamos, como parte de nuestra obligación, eh, hacer un monitoreo de la profundidad hipnótica, ¿no? Este es el monitor BIS,
conocido así para la medición del diámetro biespectral, del índice biespectral, que esto se relaciona mucho con la electroencefalografía, ¿no? Entonces nosotros podemos ver de dos formas este monitoreo. Por un lado vamos a ver la parte, digamos, digital. Acá ven un número 52, entonces se considera una escala de 0 a 100, donde 100 es el paciente despierto y 0 es el paciente en coma farmacológico, de tal forma que se ha visto que para anestesia necesitamos niveles moderados de hipnosis, ¿no? Que irían entre 40 y 60 de bis. De tal forma que en pacientes jóvenes los mantenemos dormidos con un bis entre 40 a 50, y en pacientes más ancianos en un bis entre 50 y 60, ¿no? Aparte de este valor, digamos así, digital, nosotros vamos a ver el espectrograma, que es lo que están viendo acá, en colores, ¿no? En este espectrograma nosotros vamos a poder evidenciar las ondas alfa, beta, delta, gamma, todas las ondas que digamos, pueden ser emitidas por el cerebro, para denotar cuál es el estado, digamos, de profundidad hipnótica que tiene el paciente, ¿no? Entonces, la electroencefalografía bajo anestesia se mide, digamos, usando este espectrograma que vemos aquí. Y hay un espectrograma distinto, o sea, digamos, cambios en los colores que hay según el lugar digamos, según el fármaco que estemos usando, va a haber un espectrograma distinto, ¿no? Como ven, los electrodos se ponen a nivel frontotemporal, y esto va, digamos, conectado a este sensor, y acá lo pueden ver en la pantalla, tanto la parte digital como el espectrograma de las curvas de sueño y despertar. Y además les puede medir un factor que es para ver cuán, digamos, profundo está el paciente, pero ya bajo niveles que no deberían usarse, como es el burst suppression, que no debería haber nada de esto mientras el paciente está dormido, ¿no? El encontrar algún valor en el burst suppression significa que estamos en un nivel demasiado profundo, ¿no? Entonces, es muy importante. Hace algunos años, antes de los 90, los anestesiólogos dábamos anestesia y no podíamos medir cuál era la profundidad hipnótica, ¿no? Y vemos que esto va a variar de un individuo a otro, y va a variar obviamente con los estados mórbidos que tenga el paciente, y también con la edad del paciente, ¿no? Entonces aquí, como ven, estas son las ondas que podríamos ver. No está muy claro, lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Bueno, pero siguiendo algo con los efectos farmacológicos a nivel cardiovascular de tiopental que estábamos mencionando, es una droga muy vasodilatadora, ¿no? Que produce una depresión miocárdica que es dosis dependiente, ¿no? ¿Y cómo es que se da esto? Por un lado, hay una disminución del gasto cardíaco que es dependiente de esta vasodilatación, que va a disminuir el retorno venoso. Además, hay un efecto depresor beta directo sobre la contractilidad miocárdica, y además una depresión a nivel del sistema nervioso simpático central, ¿no? Y todo esto va a condicionar una depresión del gasto cardíaco que va entre un 25 a un 30% del gasto cardíaco basal del sujeto. Igualmente vamos a encontrar hipotensión. Ustedes van a poder ver después de colocar el fármaco, en los primeros 2 a 3 minutos puede haber un descenso de la presión, perdón, acompañada de una taquicardia, ¿no? Esta es una taquicardia compensadora, debido a que los vasoreceptores captan, digamos, esta venodilatación brusca, y para no alterar el gasto cardíaco se produce una taquicardia compensadora, que es fugaz, que no dura más de 2 a 3 minutos. Igualmente se ha visto que esta droga produce aumento del flujo coronario y del consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? Por lo cual estaría contraindicado obviamente en pacientes con enfermedad coronaria. Y obviamente se debe usar con mucha precaución en aquellos pacientes que vienen a la emergencia en estados de taquicardia y disminución de la precarga, ¿no? La mayoría de pacientes que vienen a la emergencia
están enfermos agudamente de algo o son la consecuencia de una enfermedad crónica no tratada y por lo tanto pueden estar bastante deshidratados, ¿no? Y es recomendable antes de administrar este fármaco estabilizar al paciente. Y si no se puede hacer porque el paciente tiene que ingresar inmediatamente, no da tiempo a estabilizarlo, pues tenemos que echar mano de otras drogas. En cuanto a sus efectos respiratorios, como decíamos, produce una depresión respiratoria dosis dependiente, de tal forma que generalmente a dosis mayores a 3 miligramos kilo, ya vamos a ver una disminución en la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, y puede llegar el paciente hasta un estado de apnea, ¿no? Muchos de nuestros pacientes, antes de que coloquemos los relajantes neuromusculares, que producen apnea también, ya podrían hacer apnea por el hipnótico, ¿no? Debido a este efecto depresor central. Se ha visto que disminuye la respuesta del centro respiratorio del CO2, ¿no? Justamente, o sea, el paciente entra en disminución de su trabajo respiratorio, luego en apnea y va a acumular CO2, ¿no? En este momento el paciente puede estar en niveles muy altos de CO2 y sin embargo no tener este estímulo a nivel de centro respiratorio para respirar, ¿no? Es como si está abolido su sistema, digamos, compensatorio. Se ha visto que también puede producir tos, broncoespasmo y laringoespasmo, ¿no? Estos son efectos histaminérgicos asociados a tiopental. Por eso es que es una droga que cada vez se usa menos, ¿no? Dado que es mucho más riesgoso su uso y obviamente está contraindicado en pacientes atópicos, asmáticos, ¿no? Que tengan cualquier tipo de atopia. En cuanto a qué efectos obstétricos produce tiopental, habíamos dicho que se puede usar para una operación cesárea o una operación, digamos, que no sea una cesárea, pero en una paciente gestante, ¿no? Se ha visto que en las gestantes hay una mayor, así como la droga atraviesa la barrera hematoencefálica, también va a atravesar la barrera placentaria, ¿no? Y va a producir depresión fetal. De tal forma que en ellas tenemos que tener el cuidado de que si la paciente viene, por ejemplo, politraumatizada o viene con una enfermedad que le impide que pongamos una anestesia regional para una cesárea o para otro procedimiento, debemos usar una anestesia general y si tenemos que usar tiopental, tener la precaución de que el niño debe salir en los primeros 3 minutos de la cavidad abdominal, ¿no? Debido a esta farmacocinética que habíamos revisado, ¿no? O sea que entre los 2 y 3 minutos el fármaco va a empezar a circular en vísceras, ¿no? Y por lo tanto, como el útero gestante en ese momento es una víscera con gran flujo sanguíneo, pues podría llegar la droga básicamente a nivel de la irrigación uteroplacentaria y por lo tanto deprimir al niño, ¿no? Entonces ahí lo interesante es tener un equipo quirúrgico bastante bien comunicado, con un cirujano bastante diestro que pueda, digamos, hacer una incisión de piel hasta cavidad abdominal y sacar a la cavidad, perdón, uterina y sacar al niño en menos de 3 minutos, ¿no? Que es lo ideal para evitar la depresión fetal. Si esto no se puede hacer, porque a veces es una paciente postoperada varias veces, justamente de cesárea, y hay mucha adherencias de sus tejidos y es peligroso lesionar una vejiga, un intestino. Entonces, por más diestro que sea el cirujano, tiene que hacerlo con calma, pues se podría esperar hasta pasados los 10 minutos, ¿no? Que la droga ya ha sido, digamos, cogida por el hígado materno y metabolizada, ¿no? O sea, que ya no está en circulación intraplacentaria en concentración importante. En cuanto a los usos clínicos, vamos a usar tiopental en la inducción de la anestesia, que hemos dicho para poder intubar un paciente, poder dormirlo y que no tenga recuerdo de este evento. Se usa también como complemento en los bloqueos regionales y anestesias de corta duración. O sea, si tenemos un paciente que le hacemos un bloqueo de miembro superior o una anestesia regional de abdomen inferior, y está despierto, podemos necesitar dormirlo un poco, ¿no? Para, digamos, aislarlo del ambiente, digamos, del quirófano, que es un ambiente, digamos, extraño para él y que le va a producir ansiedad, ¿no? Como anticonvulsivante es una droga excelente porque tiene un efecto anticonvulsivante, o sea, puede, digamos, paralizar la actividad normal convulsiva. Como protector cerebral ya lo habíamos hablado.
En cuanto a dosis de inducción, las dosis en promedio son de 6 miligramos kilo para una intubación, ya sea en adultos, niños o recién nacidos, y se debe disminuir el 50% de la dosis en aquellos pacientes que son premedicados. ¿A qué se refiere premedicados? O sea, que han recibido otras drogas que pueden deprimir la conciencia o actuar en forma sinérgica con la depresión respiratoria, como pueden ser benzodiazepinas, opioides, que a veces se usan porque el paciente viene con dolor y está muy ansioso, ¿no? O en pacientes ancianos también, ¿no? Sabemos que todas estas drogas se metabolizan en hígado, se unen a proteínas plasmáticas y por lo tanto los ancianos pues son más susceptibles de que puedan tener algún estado de hipoproteinemia o una insuficiencia hepática. Y en aquellos pacientes con estado físico comprometido, ¿no? Que sería parecido a los ancianos, pacientes inmunológicamente deprimidos o desnutridos crónicos, ¿no? Que también tendrían este problema en el metabolismo de drogas. En cuanto a las complicaciones, vamos a ver reacciones anafilactoides, que habíamos dicho que se puede dar desde una urticaria, edema facial, hasta el temido broncoespasmo, ¿no? O sea, algo que ningún anestesiólogo quiere tener en el quirófano es un broncoespasmo, ¿no? Porque muchos de estos pacientes no salen del broncoespasmo por más adrenalina racémica, adrenalina endovenosa que podamos usar, ¿no? De tal forma que frente a un paciente atópico definitivamente no usar tiopental y si tenemos un paciente con hiperreactividad bronquial, pues mayor razón, menos. En cuanto a otros efectos deseables, dolor a la inyección, flebitis, habíamos mencionado ya por el pH alcalino, y se puede producir una necrosis tisular por el uso intraarterial. Normalmente la droga se debe usar por uso endovenoso, pero a veces por accidente puede ser puesta en una arteria y producir una lesión de la íntima con digamos, trombosis del vaso, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, está contraindicada en cualquier tipo de porfiria debido justamente a que interfiere a nivel hepático en su metabolismo. En pacientes chocados, porque hemos dicho que hay una gran vasodilatación, una depresión del gasto cardíaco, y en pacientes asmáticos porque son los más hiperreactivos bronquiales, ¿no? En cuanto a las drogas, el segundo grupo, vamos a ver los no barbitúricos. Acá tenemos 3 drogas. La primera que vamos a señalar es el etomidato. Esta es una droga tan antigua como tiopental, pero que tiene ciertas virtudes comparadas con tiopental, diríamos así, porque produce mínimos cambios hemodinámicos, la depresión respiratoria también es mínima, el tiempo de recuperación es muy rápido, o sea, en un lapso de 7 minutos el paciente ya puede ventilar espontáneamente, no libera histamina, de tal forma que también se puede usar en pacientes atópicos y hemodinámicamente descompensados, ¿no? Tal es así que son la droga de elección en pacientes para la inducción de cirugía, de pacientes cardiópatas o en cirugía cardíaca, ¿no? Tiene una elevada liposubilidad, o sea, al minuto ya podemos también tener al paciente dormido y poder abordarlo. El modelo farmacocinético es el mismo que cotiopental, tricompartamental, pero hay algunas diferencias en cuanto al metabolismo y la excreción. Esta es una droga que sí se puede excretar en 24 horas del todo del organismo, ¿no? A nivel renal el 85% y el 15% a nivel hepático, de tal forma que sí se puede usar en una cirugía de corta estancia, o sea, ese paciente que se hospitaliza hoy, se opera hoy y se va al día siguiente, ¿no? O sea, porque no hay, digamos, peligro de que puedes estar circulando todavía el fármaco. En cuanto a las acciones farmacológicas de tomidato, vemos que también hay un efecto hipnótico que se produce básicamente por sus efectos sobre el receptor GABA, pero la diferencia con tiopental es que no altera la respuesta al CO2, de tal forma que el paciente puede, digamos, pasado unos minutos de depresión respiratoria, poder ventilar espontáneamente. Sin embargo, desde el punto de vista, digamos, de protección cerebral, sería una droga de segunda línea, igualmente porque disminuye la presión intracraneal, el índice metabólico cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a sus efectos respiratorios, más bien que es una droga que produce una depresión respiratoria muy leve, como habíamos mencionado, que además no libera histamina, o sea que es bastante indicado en pacientes sintomáticos respiratorios, ¿no? O atópicos. En cuanto a efectos cardiovasculares, vemos que es una droga que también produce gran estabilidad cardiovascular,
como decíamos, mínimos cambios en el gasto cardíaco, en la presión arterial, en la demanda, aporte de oxígeno al miocárdico, o sea que también está indicado tanto en pacientes valvulópatas como en pacientes coronarios, ¿no? Mínimos cambios en la presión arterial pulmonar, venosa central, capilar pulmonar, resistencia ocular sistémica y resistencia vascular pulmonar. Una de las cosas, digamos, indeseables de etomidato vienen a ser sus efectos sobre esteroidogénesis. Se ha visto que una dosis del fármaco puede producir hasta 6 a 8 horas de depresión del cortisol plasmático y suprarrenal, ¿no? Por ejemplo, etiopental es una droga que produce depresión del cortisol plasmático, ¿no? Más no del suprarrenal. Eso quiere decir que si el paciente sometido a estrés puede secretar a nivel suprarrenal. En cambio, este fármaco produce depresión tanto plasmática como suprarrenal, que puede durar hasta 6 a 8 horas un solo bolo. De tal forma que esta droga sí no se recomienda dar en infusión continua, ¿no? Como podríamos usar tiopental, por ejemplo, en la UCI en infusión. En el caso de etomidato no, porque imagínense un paciente en la UCI, que generalmente son pacientes con falla de órganos y que prácticamente algo que los mantiene vivos es su descarga de cortisol, ¿no? Entonces no podríamos someter, digamos, esta depresión a estos pacientes. Entonces, etomidato solo se usa en bolo único para la intubación. Es útil entonces en la inducción de estos pacientes que decíamos cardiovasculares, ya sea porque vienen a la emergencia con hipovolemia o tienen enfermedad coronaria, situaciones de bajo gasto diversas, valvulopatías, y también se puede usar en neurocirugía como una droga de segunda línea. Obviamente está indicado en pacientes alérgicos y con asma bronquial, como habíamos mencionado. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a ver que debido a que su metabolismo también es a nivel hepático, también interfiere su metabolismo en casos de porfiria aguda. En cuanto a la sedación prolongada, no se usa, hemos dicho, por sus efectos en la esteroidogénesis, ¿no? No se debe usar en forma prolongada, solo dosis única. La dosis en promedio es de 0,2 a 0,3 miligramos kilo y su efecto es de 10 minutos. O sea, en 10 minutos, tiempo suficiente para intubar al paciente y poder iniciar con la anestesia. Ahora vamos a ver una tercera droga que es el propofol. El propofol es un hipnótico que, a diferencia de los dos anteriores que hemos visto, tiene una acción ultra rápida. ¿A qué se refiere ultra rápida? Los otros decíamos que necesitábamos un minuto para dormir al paciente, ¿no? O sea que mientras le vamos colocando el monitoreo, todo, y ya tenemos la droga lista, luego se la ponemos, va a pasar un minuto en que el paciente se duerma, esto con etomidato y tiopental. Pero con propofol solo son 20 segundos, de tal forma que el paciente no tiene tiempo de excitarse, de angustiarse, porque ni bien le estamos diciendo, bueno, señor, vamos a tener un viaje en aerolíneas, por decir María Auxiliadora, inmediatamente el paciente se duerme, ¿no? Entonces, esto es una característica muy agradable de la droga, porque, puesto que los pacientes, cuando despiertan en la unidad de recuperación ya posoperados, muchos de ellos le dicen a la enfermera, señorita, ¿a qué hora me van a pasar el quirófano? ¿A qué hora me van a operar? O sea, tal es la velocidad con la cual han dormido que no se han dado cuenta de que estaban ya durmiendo, de tal forma que es muy placentero el hecho de que el paciente no pasa por esos minutos de estrés previos a la administración del hipnótico, ¿no? No tiene un efecto analgésico, o sea, es puramente hipnótico. De las dos drogas que habíamos estudiado, por ejemplo, tiopental, si bien es cierto, no es un analgésico, a dosis plenas de intubación se puede hacer un procedimiento no muy doloroso, como puede ser un legrado uterino, una reducción de una luxación de hombro, de cadera o de una fractura en tallo verde en un niño, ¿no? O sea, sin necesidad de ponerle analgésicos, solo con tiopental podríamos hacer esos procedimientos de bajo dolor. En cambio, propofol no tiene ningún efecto que pudiera cubrirme, digamos, ese dolor leve y por lo tanto siempre debemos asociarlo a un analgésico, en este caso a opioides, ¿no? Lo que usamos en el quirófano como analgésicos para la anestesia son opioides, ¿no? Tenemos el fentanilo o remifentanilo, ¿no?
que son opioides sintéticos, digamos. Entonces, volviendo a Propofol, decimos que no tiene efecto analgésico y por eso tenemos que asociarlo a narcóticos para poder dar la anestesia. Y que ofrece condiciones ideales de intubación. ¿A qué se refieren estas ideales? A las que decíamos que por un lado, en 20 segundos ya está dormido el paciente y por otro lado, es una droga que produce cierta bradicardia, de tal forma que cuando ustedes vayan al internado y puedan ver a los pacientes cuando son dormidos para poderlos intubar, se van a dar cuenta ahí en vivo que la intubación es un procedimiento supramáximo dentro del escala de dolor. Es muy doloroso, ¿no? El hecho de pasar un tubo endotraqueal por las cuerdas vocales. A pesar de que las cuerdas vocales estén totalmente abiertas por efecto de un relajante, siempre este es un procedimiento muy doloroso. De tal forma que vemos que le ponemos un hipnótico al paciente, le ponemos un analgésico y relajante, y a pesar de eso, muchos de ellos taquicardizan un poco. De tal forma que Propofol, que es una droga que al contrario produce cierto grado de bradicardia, pues es ideal para este momento de intubación, ¿no? Porque recuerden que hay pacientes en los cuales pues, producirles algún grado de taquicardia podría ser deleterio, ¿no? Como son en pacientes coronarios, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista químico, es un alquilfenol que tiene una elevada liposolubilidad, de allí su acción tan rápida en 20 segundos que decíamos. Desde el punto de vista farmacocinético, es altamente liposoluble, ¿no? Esto quiero que lo recuerden bien, más que las otras drogas, y esto es lo que le confiere ese inicio de acción. El modelo farmacocinético es el mismo, tricompartamental. La distribución, el metabolismo y la eliminación de esta droga son mucho más rápidas debido a que primero se une a proteínas plasmáticas en un 98% y segundo que tiene un metabolismo en plasma por estearasas plasmáticas, ¿no? De tal forma que si la droga, ni bien yo la estoy administrando en un vaso, ya se está metabolizando por colinesterasas plasmáticas, de tal forma que es muy importante aquí tener en cuenta la velocidad de administración. Su acción en realidad es breve, ¿no? En 5 a 10 minutos, que es tiempo suficiente para intubar un paciente, es el tiempo, digamos, promedio que dura este fármaco, que mantiene dormido al paciente, pero la velocidad de administración es lo más importante, ¿no? Cuando administramos un bolo, por ejemplo, para intubar, que puede ser en cualquier lugar que intubemos un paciente, en la UCI, en la emergencia o en sala de operaciones, debemos tener en cuenta pasarlo a esta velocidad, 4 mililitros cada 10 segundos, ¿no? Porque de otro lado, si yo lo paso muy rápido, voy a producir efectos indeseables como depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, más intensos, ¿no? Y si lo paso muy lento, ¿qué va a pasar? Al ser metabolizado por colinesterasas plasmáticas, nunca voy a conseguir el efecto pico que quiero para que pueda estar dormido el paciente, ¿no? Entonces, dado que esta droga se metaboliza en plasma, es muy importante su velocidad de administración. Dado que a partir de los años 90 se comenzó a ver que realmente los inhalatorios que usábamos, las drogas, los gases para dormir a los pacientes, obviamente iban en contra del medio ambiente, ¿no? Y además en contra de las personas que permanecemos en los quirófanos, ¿no? Todo el personal que trabaja en sala. Entonces se dio gran impulso a las técnicas endovenosas, ¿no? Y entonces a partir del 90 hasta nuestros días tenemos un mayor impulso de drogas, diré, de técnicas endovenosas. Es decir, que si queremos someter al paciente a una anestesia general, solo usemos drogas en la vena, más oxígeno, obviamente para oxigenar al paciente, pero ya no usemos gases, ¿no? Que estos gases son pues deleterios para el medio ambiente y para el personal. De tal forma que se han ideado a nivel del mundo. Básicamente los pioneros fueron los ingleses, luego franceses, y bueno, ahora tenemos incluso modelos farmacocinéticos diversos, incluso los chilenos tienen otros modelos farmacocinéticos que se han podido, digamos, elaborar para poder administrar estos fármacos en infusión continua, ¿no? Porque decíamos que, imagínense un anestesiólogo poniendo toda la cirugía, 4 mililitros cada 10 segundos, pues sería ocioso, ¿no?
Entonces, el asunto es usar una bomba de infusión, ¿no? Pero esta bomba de infusión es además tiene además un modelo farmacocinético que, que me permite, con ciertos datos que yo le aporto al modelo, como son la edad del paciente, el peso del paciente, el índice de masa corporal y el sexo, pudiera hacer por, digamos, por defecto un cálculo con este modelo matemático de cuál sería la concentración, digamos, basal para este paciente, ¿no? Obviamente, este es un modelo matemático. Entonces, nosotros, con aportarle estos datos al modelo, a la bomba esta, nos va a dar una dosis por defecto, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa dosis la vamos a mantener o es la única que podemos usar, porque el paciente tiene además comorbilidades, ¿no? Entonces ya el valorar las comorbilidades que tiene el paciente, el estado en el cual viene el quirófano, y el tipo de cirugía, el tipo de agresión, de dolor que va a sufrir por el tipo de cirugía, esto ya va a ser, digamos, cambiado, ¿no? Esta infusión, esta concentración, por así, basal que nos da por defecto la bomba, se puede variar, ¿no? Tal es así que no va a ser igual, pues, someter a un paciente en una técnica endovenosa, un paciente que se opera de una vesícula laparoscópica o de una hernia, que es una cirugía de pared, que es menos dolorosa, que una cirugía, digamos, muy invasiva, como puede ser pues una cirugía de traumatología, ¿no? Con, digamos, manipulación pues de tejidos que producen mucho dolor, como son las fascias, el músculo, el periósteo, ¿no? El hueso. De tal forma que esta infusión, digamos, va a tener que ser vigilada durante toda la cirugía por el anestesiólogo para poder ver cómo la va, digamos, modulando de acuerdo al estímulo quirúrgico y de acuerdo al paciente que tengamos delante. Bueno, veamos aquí lo que hablamos hace un momento de cómo vamos a monitorizar la profundidad hipnótica de todas estas drogas, ¿no? En el lado izquierdo, en este cerebrito que está de una coloración azul, ven una coloración rojiza hacia el lado occipital. Este es el paciente despierto, digamos que yo le hago el espectrograma en este paciente despierto. Esto es lo que voy a ver, ¿no? Y posteriormente, cuando el paciente va entrando en inconsciencia, este impulso alfa de nivel occipital se va a nivel frontal, ¿no? Y es como el paciente en este momento, en la figura del medio, está en un estado de inconsciencia. Posteriormente lo vamos despertando hasta que llega de nuevo a la educción de la anestesia, o sea, a la salida o a la emergencia donde va a despertar, y otra vez este influjo de ondas alfa se van hacia el lado occipital, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el espectrograma que les mencioné hace un momento, ya sea en el monitor BIS o el monitor Z-Line, ¿no? Y aquí podemos ver las curvas según el estado de, digamos, de sueño. Podríamos verlo en diferentes lugares del encéfalo, pero básicamente lo vamos a monitorizar a nivel cortical, ¿no? Dado que la inconsciencia va a estar, digamos, dada por estas oscilaciones de las ondas alfa, digamos, a nivel entre el tálamo y la corteza, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, estas ondas alfa. Podemos ver estados de oscilación beta, ¿no? Es un paciente despierto. Sedado ya tiene ondas alfa y beta, ¿no? Tenemos una mezcla de estas ondas más pequeñas, de menor frecuencia, combinadas con las beta de mayor frecuencia. Tenemos un paciente inconsciente en la cirugía, ¿no? Que decíamos que es una hipnosis moderada, ¿no? Donde tenemos, digamos, una gran oscilación de ondas alfa, ¿no? Que son esas ondas pequeñas de baja frecuencia. Y ya una inconsciencia más profunda, ¿no? Ya tenemos este tipo digamos, de ondas. Y lo que hablábamos del burst suppression, ¿no?
es un estado que no debemos permitir que suceda, ¿no? O sea, debemos mantener estas ondas alfa, pero si por A o B vemos que de pronto hay un aplanamiento, ¿no? Esta es una zona de supresión para el cerebro, ¿no? Significa que aquí no está habiendo actividad y por lo tanto esa actividad la hemos bloqueado con una dosis muy alta, digamos, de hipnótico, ¿no? Esto no debe suceder, puesto que podría ser deleterio para el paciente, ¿no? Entonces vean la importancia de hacer el monitoreo con este espectrograma de la profundidad hipnótica de los pacientes. Y esta sería un estado de inconsciencia, como decíamos, un coma farmacológico, ¿no? Miren, lo vemos al igual que en el EKG, cuando hay un paro, ¿no? Obviamente esto lo podríamos ver pues en un paciente que está en muerte cerebral, ¿no? Bueno, y aquí vamos a ver la monitorización de la profundidad hipnótica vista del modelo Propofol, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, este es el espectrograma, dice, de una persona de 38 años que está recibiendo Propofol, y vemos que esta es la típica, ¿no? Vemos acá esta parte roja, y luego una parte amarilla, y al medio otra parte roja que viene a ser justamente este predominio de ondas alfa, ¿no? Dice oscilaciones de rango de frecuencia entre 8 y 12 que van aumentando en el tiempo. O sea, acá empieza el paciente a dormirse y acá ya es cuando logra, digamos, una concentración estable de propofol y tenemos estas ondas de frecuencia alfa que van entre 8 y 12 Hz, ¿no? Entonces, aquí dice, se ha observado justamente este cambio de color, ¿no? Que aquí empezó muy enrarecido el rojo y acá ya se hace más intenso, ¿no? Porque ya está en un estado, digamos, de mantenimiento. Entonces, esta es el tipo de espectrograma con propofol. Bueno, en cuanto a las acciones farmacológicas, sus efectos sobre el sistema nervioso central de propofol, hemos dicho que nos va a dar una inducción muy suave, el paciente se duerme con mucha suavidad, no se excita, es rápido, 20 segundos, no tiene tiempo para ver su vida pasar. Les digo esto porque muchos de los pacientes que han sido entrevistados después de la anestesia con tiopental, letomidato, con otras drogas más lentas, digamos, o benzodiazepinas, ellos eh, refieren que en esos minutos previos a dormirse, ¿no? Se les ha presentado por esa situación, digamos, de estrés, ¿no? Sucesos de su vida que no los tenían presentes, ¿no? De pronto cosas agradables o desagradables, de pronto de su niñez, de relaciones interpersonales, traumas, cosas que hubieran podido tener, que en ese momento vienen a su memoria de forma súbita, ¿no? Entonces, esto se ha observado no solamente en pacientes sometidos a estrés por diversas causas, ¿no? Por ejemplo, los que están en la guerra o han sido, digamos, heridos y están en un estado de preparo, ¿no? Algunos refieren este tipo de eventos, ¿no? De tal forma que la propofol es una droga que impide que este paciente se excite, tenga estos recuerdos, ¿no? Se duerme tan fácil que, como les decía, despierta en recuperación y no tiene ni siquiera memoria de haberse empezado a dormir o de haberse iniciado la anestesia, ¿no? Lo cual es muy placentero desde el punto de vista de calidad para el paciente, ¿no? Propofol también disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión, pero dentro de los límites de autorregulación. O sea que es una droga que no diríamos que puede producir problemas de, digamos, de lesión neuronal, ¿no? No altera la respuesta al CO2, por lo tanto es una droga que en pocos minutos, si bien puede llevar a la apnea al paciente según la dosis, el paciente va a acumular CO2 y va a tener indemne su respuesta, digamos, del centro respiratorio y poder hiperventilar, ¿no? Disminuye la presión intracraneana y la presión intraocular, igual que las otras drogas. O sea, también se puede usar en pacientes portadores de glaucoma o con síndromes de hipertensión endocranial. En cuanto a efectos cardiovasculares, se ha visto que es un gran depresor, gran vasodilatador, ¿no? Disminuye la resistencia vascular sistémica en un 9%, la presión sistólica un 21%, la diastólica 16%, y más o menos da una depresión del gasto cardíaco menor a un 12%, ¿no? A diferencia
de tiopental, que es entre el 25 y 30, y etomidato, que es más o menos menor al 10%, ¿no? Esto significa que propofol es una droga intermedia en cuanto a efectos cardiovasculares entre etomidato y tiopental, ¿no? Además, se ha visto que produce cierto grado de disminución de la frecuencia cardíaca, lo que les decía, que es ideal para la inducción, y del índice cardíaco. En cuanto a su efecto respiratorio, se ha visto que va a producir una depresión respiratoria, digamos, más o menos variable, que esto va a depender de la dosis, obviamente, pero que no, digamos, no da muchos incrementos en el CO2, ¿no? Puede llevar a la apnea, obviamente, ¿no? Pero digamos que si colocamos la dosis a la velocidad adecuada y la dosis, digamos, por peso ideal para el paciente, no vamos a poder tener mayor problema, ¿no? Otra de las cosas es que no libera histamina, de tal forma que se puede usar en atópicos, en pacientes con hiperactividad bronquial. Es muy importante que recuerden esta parte, que todas estas drogas que estamos revisando ahora son depresoras respiratorias, ¿no? Y por lo tanto deben ser usadas en manos de gente preparada, de gente experta, que ha recibido capacitación, porque hemos visto muchos eventos de muertes en diferentes lugares donde se hace a veces cirugía, digamos, plástica, ambulatoria, y a veces por no llamar a un anestesiólogo o porque dicen, bueno, el anestesiólogo solo va a estar una hora y la siguiente cirugía, por ejemplo, una mujer que le hacen una cirugía de una abdominoplastía, ¿no? Dice, pero después le voy a hacer unos retoques en cara, dice, ¿no? Entonces ya solamente para no pagarle más al anestesiólogo, sí, ya se puede ir, ¿no? El anestesiólogo, porque ya solamente para la abdominoplastía y después la cirugía de cara ya la voy a hacer yo con anestésico local. Pero es mentira. A veces le ordenan a la técnica, a la circulante, que no es ni siquiera una enfermera, que siga administrando, ¿no? O sea, ¿has visto al doctor que puso fentanilo, que puso propofol, o que puso midazolam, que sé yo, cualquiera de estas drogas? Síguele poniendo, ¿no? Ponle un 2 centímetros, 3 centímetros, ¿no? Mientras yo trabajo la cara. Entonces el paciente hace depresión respiratoria y obviamente, como ya no hay un anestesiólogo ahí, eh, puede hacer un paro respiratorio, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Los que se van a dedicar a la cirugía plástica, hagan su especialidad como debe ser, sean éticos, usen digamos, las cosas que manejan ustedes, y lo que no es de especialidad, pues llamen a los especialistas, porque de otro lado, podemos tener esos desenlaces, ¿no? Hemos tenido varios casos de gente cercana, por eso es que les comento, o sea, de gente que ha tenido esos accidentes con algunos cirujanos y que luego han tenido que enfrentar problemas legales, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el momento que yo asistí a un quirófano, a la cirugía de un paciente, y le hice firmar el consentimiento, aunque a mí me digan, ya te puedes ir porque ya acabó la parte para la que te necesitaba, eso no es ético, ¿no? El paciente es uno solo y hasta que no salga del quirófano, el anestesiólogo no se debe ir, no se debe ir porque obviamente es es la responsabilidad, ¿no? Y eso que sigan haciendo los plásticos, después se lo van a, digamos, a encargar desde el punto de vista de penalidad al anestesiólogo, ¿no? Bueno, en cuanto a los usos clínicos de propofol, decíamos que se puede usar en la inducción y el mantenimiento de la anestesia, ¿no? O sea, para inducir significa, tenemos tres fases en la anestesia general: la inducción, que es la primera fase en la cual se da desde que el paciente está despierto hasta que duerme para poder intubarlo, ¿no? Cuando ya se consigue la intubación, hemos acabado la fase de inducción y pasamos a la fase de mantenimiento, ¿no? Que es la infusión, digamos, de drogas, ya sea inhalatorios, endovenosas o combinados, hasta que el paciente se acaba la cirugía, ¿no? Y posteriormente la tercera fase de la anestesia es la educción o la salida de la anestesia, cuando el anestesiólogo ya disminuye la concentración de fármacos o los va retirando del paciente y el paciente va hacia el despertar, ¿no?
Entonces, el propofol se puede usar tanto para dormir al paciente como para el mantenimiento. Hemos dicho con estas bombas de TCI, que es el Target Control Infusion, con modelos farmacocinéticos que se han hecho tanto para niños, ancianos o pacientes obesos, ¿no? Podemos, digamos, manejar una anestesia general endovenosa pura, ¿no? O sea, que no colocamos más gases que no sea el oxígeno. La mayor ventaja de este uso de propofol en estas técnicas es la rápida recuperación. O sea, que el paciente, una vez que el cirujano termina la cirugía, yo 3 minutos antes de que dé el último punto, puedo haber cerrado la infusión de propofol y el paciente va a despertar en 3 a 10 minutos, ¿no? Y la ventaja que como el metabolismo del fármaco es en plasma, el paciente va a despertar sin efecto residual, porque no hay metabolitos residuales que produzcan sueño o sedación. De tal forma que va a despertar totalmente lúcido, incluso podría vestirse, irse a casa, ¿no? De allí que el propofol se usa mucho en cirugía ambulatoria, en cirugía de corta estancia, en cirugía fuera del quirófano, ¿no? En cuanto a agentes de elección, también se le considera por eso en esta cirugía, decíamos, ambulatoria, no solamente por su efecto y rápida recuperación, sino también por su baja incidencia de náuseas y vómitos, ¿no? Se ha visto que solamente hay un 2 a 5%, a 2.5% de náuseas y vómitos, a diferencia de todas las otras drogas que usamos los anestesiólogos, otros hipnóticos, opiáceos, inhalatorios, todas estas drogas son emetizantes, ¿no? Y dan una buena cantidad de mesis, tal es así que en anestesia tenemos que usar 2 a 3 antieméticos para poder combatir estas náuseas y vómitos. Y la ventaja de propofol, que es una droga poco emetizante, de tal forma que el paciente se va a su casa el mismo día que se ha operado y al no tener náuseas y vómitos no tiene nada que reclamar, ¿no? En cambio, un paciente que fuera a casa y estuviera vomitando, pues inmediatamente se asusta, llama al cirujano, piensa que algo anda mal, ¿verdad? Eh, otra de los usos importantes de propofol es para la sedación prolongada en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ustedes ya han visto en esta época de COVID que hemos vivido, los intensivistas tenían más experiencia en el mundo, en realidad, en sedar a sus pacientes con opioides, ¿no? Por ejemplo, como el fentanilo y benzodiazepinas como el midazolam, ¿no? Pero llegó un momento en el mundo que se acabó el midazolam, no había más midazolam, no había más fentanilo, entonces se tuvo que echar mano de propofol, de hipnóticos, ¿no? En este caso propofol, tiopental, de todo lo que pudiera haber disponible, ¿no? Dado que se habían agotado las reservas, la producción en general en el mundo, ¿no? Y propofol fue una droga que comenzaron a usar los intensivistas, los emergenciólogos, y obviamente se tuvo que hacer capacitaciones así aceleradas de estas personas que no tenían experiencia en el uso para poder tener dormidos a estos pacientes, ¿no? Y poder mantener pues la ventilación mecánica, que es lo que digamos, lo que se les estaba dando de apoyo mientras el cuadro, digamos, de la virosis evolucionaba, ¿no? En cuanto a los otros usos clínicos, está muy útil el propofol usarlo en pacientes alérgicos o atópicos que hemos dicho, porque no produce reactividad. En cuanto a las dosis en promedio para el bolo para intubar a un paciente en cualquier lugar es de 2 miligramos kilo en promedio a la velocidad que hemos mencionado, 4 mililitros cada 10 segundos, y que debemos disminuir las dosis en un 20% en ancianos, o sea, ancianos aparentemente sanos, y el 50% en aquellos pacientes que tienen ASA 3 o ASA 4. Ahora van a ver en uno de sus seminarios, en la evaluación preoperatoria, qué cosa es el ASA. Es una evaluación de riesgo anestesiológico y 3 y 4 son riesgos de moderados digamos, de riesgo moderado a severo, ¿no? En ellos debemos disminuir no solo la dosis, sino la velocidad de administración, ¿no? En cuanto al mantenimiento, se puede usar, como hemos dicho, después de un bolo, la infusión continua con TSI, con estos modelos farmacocinéticos, y siempre asociarlo a opiáceos para mantener una anestesia endovenosa total y a relajantes neuromusculares, ¿no? Cuando el paciente necesita relajación, es necesario
usar un relajante neuromuscular para que pueda ir la cirugía en buenas condiciones. Ahora vamos a ver la última parte, que es la ketamina. La ketamina, a diferencia de todas las drogas que hemos visto hasta ahora, que se usan para técnicas endovenosas, es una droga que es considerado un anestésico endovenoso por sí solo, ¿no? O sea que no solo va a producir hipnosis, sino además analgesia. O sea, si nosotros damos una infusión de ketamina, no necesitaríamos asociarle un opiáceo, ¿no? Podríamos tener que asociarle una benzodiazepina, por ejemplo, para disminuir los efectos de estimulantes de la corteza que tiene la ketamina, y pudiéramos necesitar asociarle un relajante neuromuscular si tenemos cirugías que necesiten relajación muscular, ¿no? Pero si estas situaciones no se dan, por ejemplo, yo hago un legrado uterino o hago una cirugía de una hernia de pared, podría yo usar solamente ketamina sola, dado que produce efecto hipnótico y analgésico, ¿no? Y no necesito de pronto relajante. Pero si yo ya tengo que intubar al paciente, tengo que mantener, digamos, una relajación muscular, no solo por la ventilación mecánica a nivel respiratorio, sino por las vísceras abdominales o el tórax, el abdomen, ya debo asociar a la ketamina un relajante neuromuscular, que esa parte la van a revisar con el doctor Laurencio. En cuanto a qué produce la ketamina básicamente, vamos a ver que aparte de la hipnosis, de la analgesia, se ha visto que produce efectos estimulantes cardiovasculares, ¿no? Como ven, hasta ahora todas nuestras drogas eran depresoras cardiovasculares y respiratorias. La ketamina es al contrario, ¿no? Más bien estimula el sistema cardiovascular, puede producir algo de taquicardia, hipertensión, y no produce alteración respiratoria, ¿no? Más bien se han descrito alteraciones psíquicas al despertar, o sea, el paciente puede despertar con cierto delirio, euforia, ¿no? Puede a veces tener alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Entonces, en los últimos años, a partir del año 90, en el mundo se hablaba de calidad total, ¿no? A todo nivel, calidad total en la industria, en salud, en todo. Entonces, el ver a un paciente que taquicardizaba un poco, o que tuviera algún despertar un poco, digamos, aparentemente con delirio, era algo que se veía como que no era una anestesia de calidad. Entonces ahí fue que se dejó de usar la ketamina, ¿no? Pero en los últimos años, a partir del año 2000, se ha vuelto a usar la ketamina debido a que se le reconocen otros efectos, ¿no? Muy importantes, como son su efecto en el receptor NMDA, que está asociado a disminuir la posibilidad de dolor crónico, ¿no? O a manejar bloquear, digamos, el impulso de impulsos dolorosos subintrantes, ¿no? Y igualmente en el manejo del dolor crónico también neoplásico, ¿no? Vamos a ver más adelante eso. Entonces la ketamina racémica en sí tiene dos estereoisómeros, ¿no? La ketamina R, ahí está, perdón, el signo mal, la ketamina R que es la positiva y la ketamina S que es la levógira. Tiene diferente, cada uno de estos estereoisómeros tienen diferente afinidad en su unión con el receptor NMDA, ¿no? Entonces la ketamina S, que es la que ahorita se ha sintetizado en el mundo, o sea, nosotros todavía tenemos la ketamina completa, pero ya en el mundo hay sintetizada ketamina S, se ha visto que tiene 4 veces mayor afinidad por el receptor NMDA y por lo tanto mejor inductor del sueño y mejor analgésico que la ketamina R, ¿no? ¿Y por qué el interés de hacer la síntesis de un estereoisómero, ¿no? Porque se ha visto que el estereoisómero ketamina R está asociado a los efectos sensibles que justamente no queremos, ¿no? Bueno, en cuanto al mecanismo de acción de la molécula en sí, se ha visto que bloquea el receptor NMDA. Como ustedes saben, ese receptor NMDA está pues involucrado en todos los mecanismos de transmisión del dolor, ¿no? Y que actualmente hay mucha investigación en cuanto a eso, puesto que hay un interés en el mundo de tratar de sintetizar nuevos analgésicos que no sean los AINES y que no sean los opioides, ¿no? Para manejar el dolor. Al bloquear la actividad del glutamato,
que como ustedes saben es el neurotransmisor excitatorio más abundante del sistema nervioso central, debido a su efecto sobre ese receptor NMDA, se va a producir justamente un efecto de la ketamina para producir sueño, hipnosis, amnesia, que es lo que queremos, que el paciente no recuerde nada del perioperatorio, analgesia y un estado psicomimético. Esta es la parte mala de la droga, ¿no? Ese estado psicomimético de un poco de estimular la corteza cerebral, produciendo estos delirios, estas alucinaciones. Pero también en los últimos años, cuando se volvió a retomar el uso de ketamina, se ha visto que a pesar de que la ketamina a dosis plenas puede tener, tiene de hecho efectos de aumentar la presión intracraniana y por lo tanto está contraindicada en pacientes con hipertensión endocraniana, se le ha descrito que a dosis bajas se puede usar como un neuroprotector en aquellos pacientes que tengan daño neuronal hipóxico, que esté mediado justamente por la activación de NMDA por exceso de glutamato, ¿no? Veamos aquí un poco de cómo sería un gráfico de cómo actuaría sobre este receptor NMDA la ketamina, bloqueando así la liberación de glutamato. Pero además de este efecto sobre el receptor NMDA, pasaron los años, después de los años 90, que se usó mucho, que se estaba usando mucho los opiáceos debido a que a medida que la medicina ha ido avanzando, la sobrevida de los individuos también ha aumentado, ¿no? Porque ha habido más avance en cuanto al manejo del cáncer. Entonces muchos de los pacientes que antes morían por cáncer, ahora veían, digamos, prolongar de alguna forma su vida, y este prolongar la vida pues hacía que el paciente sufra de todas las secuelas finales que puede dar el cáncer, como son las metástasis, ¿no? Y sobre todo en aquellos cánceres de mayor sobrevida, como son cáncer de mama, cáncer de próstata, se vio que cuando el paciente ya hace metástasis, ya sea vísceras o a tejidos óseos, es cuando empieza el dolor, ¿no? Entonces el dolor del paciente neoplásico es básicamente más en las noches, ¿no? Y a medida que avanza, digamos, el compromiso visceral o óseo, el paciente comienza a presentar un dolor más intenso, ¿no? Entonces, lo que tenemos en mano los anestesiólogos en las unidades de dolor para estos pacientes con neoplasia, pues son básicamente los opioides, ¿no? Y los seguimos usando. Pero no todos los pacientes van bien, sobre todo aquellos que tienen más sobrevida, pues obviamente van a usar más tiempo los opiáceos y los pacientes van a desarrollar un síndrome que se llama tolerancia a opiáceos, ¿no? Esto quiere decir que llega un momento en que el paciente tiene tanto dolor que yo debo aumentar las dosis muy importantes de morfina o de cualquier otro opiáceo para tratar de aliviar el dolor. Pero la idea de calmar el dolor en un paciente con cáncer avanzado no solamente es que no tenga dolor, sino también mejorar la calidad de vida, o sea, poder que sin dolor pueda hacer las actividades de la vida diaria. Pero llegó un momento en que el uso de dosis tan altas de opiáceos hacía que el paciente ya esté postrado, ¿no? O sea, si bien es cierto, podía no tener dolor, de pronto estaba ya muy dormido por las dosis tan altas de opiáceos y estaba de pronto con efectos indeseables de los opiáceos, como pueden ser hasta, a veces hasta convulsiones o sobre todo estreñimiento, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces su calidad de vida no era buena. Entonces se dijo, bueno, estos pacientes que desarrollan tolerancia a opiáceos, o sea que ya por más que le aumentemos los opiáceos, ya el dolor no se alivia y al contrario tiene efectos indeseables, hay que hacer algo. Entonces alguien dijo, bueno, a ver, ¿qué analgésicos más tenemos? La ketamina. Total, si el paciente ya se va a morir en poco tiempo, la ketamina es un buen analgésico que lo va a poner un poco en delirio, un poco contento, pues mejor, ¿no? Que viva sus últimos días contento. Entonces comenzaron a probar con ketamina. Entonces retiraron los opiáceos y comenzaron a probar con ketamina. Y realmente los pacientes despertaban, estaban más bien eufóricos, contentos, participaban con su familia y no tenían dolor, ¿no? Entonces, esto fue maravilloso. Pero lo más maravilloso fue que después de usar 15 o 30 días de ketamina,
estos pacientes podían volver a usar los opiáceos, porque el fenómeno de tolerancia a opiáceos había desaparecido, ¿no? Por este cambio, digamos, de drogas. Y podían volver a usar los opiáceos incluso a dosis iniciales, o sea, a dosis más bajas, ¿no? De tal forma que se descubrió justamente que la ketamina interactuaba con los receptores opiáceos. Este era otro de sus mecanismos de acción y se vio que con los receptores sigmas estaba, digamos, siendo responsable de producir analgesia y disforia, ¿no? Este estado disfórico. Sobre los receptores muscarínicos, para producir la amnesia, un aumento de catecolaminas que produce un aumento del tono simpático, broncodilatación, que es ideal, ¿no? Paciente que esté con broncodilatación. Por eso es que la ketamina es el fármaco de elección en pacientes asmáticos. Y midriasis, ¿no? Midriasis, bueno, es un efecto que es un efecto muscarínico, como la celorrea también que produce ketamina, pero que de alguna forma, para el que no sabe que el paciente tiene ketamina, podría pensar que el paciente está sintiendo dolor, ¿no? Si está midriático, tiene cialorrea, debe estar sintiendo dolor, pero no, son los efectos muscarínicos justamente de la ketamina. Y también efectos sobre el receptor kappa, produciendo analgesia cerebral y espinal. La ketamina, doctores, se puede usar por todas las vías, por vía oral, por vía sublingual, intranasal, rectal, epidural, espinal, ¿no? Y por la vía endovenosa, obviamente, que es como más la usamos. Entonces, como sabemos, su efecto, digamos, primario sobre el receptor NMDA es el que más, digamos, nos interesa. Este se puede dar incluso a dosis bajas, produciendo analgesia, pero a dosis más altas la ketamina se ha encontrado, como decíamos, que actúa sobre receptores muy sigma opiáceos, ¿no? Vamos a ver algunas de las acciones farmacológicas de cómo actúa la ketamina a nivel del sistema nervioso central. La ketamina se le hace responsable de esta anestesia disociativa. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros tenemos un estímulo doloroso que viaja desde la periferia, vamos a suponer miembro superior, miembro inferior, tenemos un golpe, una contusión, entonces el estímulo viaja a nivel del asta dorsal de la médula espinal y cruza la médula y viaja hacia el tálamo por el haz espinotalámico contralateral, ¿no? De tal forma que nuestra sensación dolorosa llega hacia nivel talámico, por este haz espinotalámico. Hasta ese momento, la transmisión del estímulo solamente se percibe a nivel talámico como un estímulo que puede hacer que el individuo, por ejemplo, retire la zona estimulada. Esto quiere decir que si yo a un paciente bajo efecto de ketamina, por ejemplo, le estoy haciendo una reducción de una fractura, digamos, en brazo derecho, el paciente podría retirar el brazo debido a que ha sentido un estímulo, ¿no? Ha localizado el estímulo, digamos, que se ha hecho en su miembro superior, pero hasta ese momento el paciente no tiene una percepción del tipo de estímulo que se trata, ¿no? O sea, puede localizar el dolor, pero no tiene el estímulo, pero no tiene dolor, ¿no? ¿Esto por qué? Porque se ha visto que las conexiones tálamo-corticales son las responsables de dar, digamos, esta característica de que el estímulo doloroso es un estímulo desagradable. Entonces la ketamina, al bloquear las conexiones tálamo-corticales, estaría bloqueando, digamos, la llegada a la corteza de que este estímulo es desagradable, ¿no? Entonces el paciente bajo estado de ketamina va a tener inconsciencia, amnesia, que es lo que nos interesa, y además analgesia, ¿no? O sea, se cumplen los tres requisitos necesarios para la anestesia, ¿no? Inconsciencia, amnesia y analgesia. Debido a que se produce este bloqueo de las conexiones tálamo-corticales, ¿no? O sea, el paciente puede localizar el estímulo para más no sentir dolor. Ahora, además se ha visto que la ketamina va a producir un estado cataléptico, es decir, los ojos van a estar abiertos porque la ketamina no produce la posibilidad de que el paciente cierre sus ojos. Puede haber reflejo corneal, definitivamente está presente, nistagmus lento,
Puede haber cierto grado de hipertonía, la ketamina produce un aumento del tono muscular, incluso mioclonías, ¿no? También dilatación pupilar moderada, lagrimeo y salivación, que son los efectos muscarínicos que habíamos hablado, ¿no? Este estado cataléptico puede hacer pensar a la persona que le está mirando que el paciente está despierto y está sintiendo dolor, ¿no? Que dice, mira, pupila dilatada, lagrimea, hipercelorrea, pero son los efectos de la ketamina. Entonces, para disminuir estos efectos y los efectos del despertar que pudieran ser un poco en delirio, se ha usado una técnica que se llama la ketaranalgesia, que es la asociación de ketamina con una benzodiazepina. Se puede usar midazolam o diazepam, ¿no? Actualmente se usa midazolam. Entonces, con este midazolam, el paciente cierra sus ojos, entonces ya no le ven la pupila ni nada. Las reacciones al despertar de alteraciones del estado de ánimo también disminuyen o no se presentan, ¿no? Y se puede asociar además un anticialorreico, que puede ser la escopolamina, glicopirrolato o atropina, ¿no? En el país lamentablemente no tenemos ninguna de estas, solo tenemos atropina, lamentablemente la atropina taquicardiza, pero por su efecto anticialorreico a veces tenemos que usarlo cuando usamos ketamina, ¿no? Porque si no el paciente tiene como una cialorrea incrementada, si está medio dormido, como podría tener alguna dificultad para deglutir, ¿no? Por lo demás, esta es una droga que además va a producir esta vasodilatación cerebral que decíamos con aumento de la presión intracraneal, o sea, está contraindicado en pacientes sometidos a neuroanestesia, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen ya un síndrome de hipertensión endocrinal previo. Y las reacciones al despertar se van a dar entre un 5 a un 30%. ¿Por qué este rango tan variado? Porque va a depender del estado premórbido del paciente, ¿no? O sea, la personalidad premórbida. Cada individuo en su personalidad puede tener una tendencia un poco depresiva, otros un poco tendencia, digamos, paranoide. Entonces, esto va a hacer que las reacciones al despertar puedan variar. Entonces, algunos pacientes despiertan llorando, como angustiados, ¿no? Otros pueden despertar eufóricos, ¿no? Otros con percepciones anormales en la imagen corporal, se piensan que son animales o alucinaciones visuales, auditivas, sueños, delirios. Entonces, para bloquear todo esto se puede usar benzodiazepinas. La ketamina además habíamos dicho que es ideal para los pacientes asmáticos, puesto que tiene un potente efecto broncodilatador y mantiene muy bien la respuesta ventilatoria al CO2, o sea, cuando ustedes usan ketamina, el paciente por ningún motivo deja de ventilar, siempre está ventilando. Obviamente tienen que tener en cuenta que la benzodiazepina asociada sí podría producir hipoventilación, pero si es usada a dosis terapéuticas, la benzodiazepina asociada a ketamina generalmente no se va a producir una depresión respiratoria, ¿no? El paciente sigue ventilando. En cuanto a los efectos cardiovasculares, va a producir liberación de catecolaminas que habíamos mencionado, lo cual es causante de la hipertensión, taquicardia, aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial pulmonar, sobre todo, que obviamente es dosis dependiente, ¿no? Esto también se disminuye un poco con las benzodiazepinas, ¿no? El hecho de que hay un efecto antagónico, las benzodiazepinas disminuyen un poco la frecuencia cardíaca, la presión arterial, mientras que la ketamina, que las aumenta, entonces puede bloquear un poco, digamos, esta exacerbación. Entonces, como ven hasta acá, esta droga, la ketamina, es una droga muy antigua, muy útil, no solamente para procesos anestésicos, sedaciones, como también para anestesia fuera del quirófano y sobre todo para el uso de médicos no anestesiólogos, ¿no? Dado que al no deprimir la respiración ni el sistema cardiovascular, puede ser un poco usado con cierta confianza en un médico no anestesiólogo, ¿no? A veces si ustedes van a hacer su serum, de pronto hay una catástrofe del medio ambiente, un terremoto, inundaciones, qué sé yo, huaicos, y de pronto tienen un paciente que necesitan someterle a una cirugía de urgencia, porque si no se va a morir, puede ser una cesárea, un apéndice o un legrado uterino, ¿no? Si no se muere la madre, y pueden ustedes necesitar
hacer de cirujanos, de anestesiólogos, ¿no? Entonces, una droga que podría dormir al paciente, producirle analgesia, podría ser la ketamina, ¿no? De preferencia para procedimientos cortos. Entonces, es necesario que ustedes se familiaricen con esta droga. Lo ideal es nada más, como siempre, hacer una evaluación preoperatoria para descartar en aquellas patologías en las cuales estaría contraindicada, como son pacientes psicóticos, pacientes que tengan hipertiroidismo, hipertensión previa o que tengan un aneurisma, ¿no? Bueno, los usos clínicos, ¿cómo vamos a usar? En la inducción y mantenimiento de la anestesia, 2 miligramos por kilo cuando es endovenoso y hasta 5 a 8 miligramos kilo cuando es intramuscular. El tiempo en el cual se va a inducir, o sea, se va a dormir al paciente, son 60 segundos y el paciente está dormido. ¿Cuánto dura un bolo único de ketamina? 15 minutos, o sea que es suficiente para hacer un procedimiento corto como una reducción de una fractura, de una luxación, un legrado uterino, ¿no? Para la sedación en procedimientos fuera del quirófano, como cateterismos, tomografías en niños o en pacientes que no colaboran con retraso mental o algunas patologías. Los usos clínicos, como decíamos, se puede usar para la sedación y analgesia. Si quieren sedar nada más un paciente para ponerle una anestesia local, para una exéresis de un diente, de algún otro procedimiento menor, de un lipoma. Se puede usar en la inducción, o sea, para intubar al paciente, como habíamos visto. En infusión también, para mantenimiento de una técnica endovenosa continua, en la cual hemos dicho que vamos a asociar a la ketamina una benzodiazepina, que puede ser midazolam o diazepam, y también se puede usar por la vía epidural asociada a anestésicos locales. Indicaciones para procedimientos terapéuticos de corta duración, hemos dicho, si van a usar bolo único, que no requieren relajación muscular. Pero si ya el procedimiento va a durar más o requiere relajación, pues tienen que asociarlo a una infusión de ketamina con benzodiazepina y un relajante neuromuscular. En cirugía ambulatoria, esa cirugía que es corta, rápida, ¿no? Un frenillo, cosas, cirugías de cara, que son muy cortas, de amígdalas. En pacientes de alto riesgo, hasta 3 o hasta 4. Miren, son todos los pacientes que vienen a la emergencia, en shock hipovolémico, deshidratados severos, con broncoespasmo, que puede ser de secundario de POC o asma bronquial, o aquellos con patología cardíaca y respiratoria, pero excluyendo la isquemia y la hipertensión pulmonar, donde estaría contraindicada la ketamina. Se puede usar también en la obstetricia para el parto vaginal, ¿no? A veces la paciente ya está coronando la cabeza, el niño ya está por salir en un periodo expulsivo, pero la paciente tiene miedo de pujar porque siente que la pelvis se le parte en dos, entonces no puede sacar al niño a pesar de que la contracción uterina es buena, entonces se le puede dar un poco de analgesia con ketamina y el útero, la dinámica uterina no se altera, el niño va a salir sin ningún problema. El inconveniente es que obviamente la madre va a estar dormida, entonces este encuentro madre-niño que se debe dar inmediatamente nace el niño, pues no se va a dar, ¿no? Porque la madre no va a poder ver a su niño porque va a estar dormido, ¿no? También se puede usar como suplemento de técnica loco-regional, o sea, si hacemos una anestesia regional, espinal, epidural, también para dormir al paciente. Y también para sedaciones en casos de bloqueos, ¿no? Si hay un bloqueo de plexo braquial o un bloqueo femoral, ciático, entonces un poco para mantenerlo al paciente fuera del entorno de ahí, que no vea la aguja, que no vean los catéteres, las cosas, el monitor, lo puedo sedar un poquito con ketamina, ¿no? Que va a tener un efecto sedante a dosis bajitas y también efecto analgésico. Contraindicada la ketamina, ya habíamos dicho, obviamente si hay reacciones previas a ketamina, aneurismas cerebrales, torácicos o abdominales, obviamente esto puede ser una causa de muerte por ketamina, ¿no? Porque nadie a veces va a una cirugía y tiene una tomografía de todo el cuerpo para ver si no tiene un aneurisma oculto, ¿no? Pudiera darse que un pico hipertensivo pudiera romper un aneurisma cerebral, torácico, abdominal, ¿no? Que esa es una de las causas de muerte por ketamina. Pero bueno, para eso siempre usar dosis terapéuticas y asociadas a benzodiazepinas, ¿no? En patología cardiovascular, habíamos dicho, no se puede usar en hipertensión arterial, infarto de miocardio, angina inestable, en insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, en pacientes con
síndrome de hipertensión endocraniana, tiqueados, en tirotoxicosis y en trastornos psiquiátricos. Bueno, hasta ahí creo que ya se deben haber cansado. A ver si tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Estamos en hora. Hola. Sí, doctora. Doctora, una consulta. Por ejemplo, usted había mencionado lo que es el propofol. Es una técnica, como había dicho, endovenosa y generalmente se utiliza para intubar al paciente, ¿no? Por su mecanismo que es muy rápido, en 20 segundos. Ajá. Entonces, doctora, digamos si yo no tengo el propofol, ¿qué es lo que podría utilizar si tengo una intervención quirúrgica así de manera rápida? Bueno, en realidad todas las drogas son relativamente rápidas porque las puedes dormir en un minuto. Un minuto no es mucho para dormir a un paciente, ¿no? Sino que la ventaja que decíamos que esta es ultra rápida, ¿no? Que son 20 segundos y que el paciente no tiene tiempo de ver su vida pasar, ¿no? Que es lo que relatan los pacientes. O sea, el paciente desde que va al cirujano y le dice, bueno señor, lo que usted tiene es un problema quirúrgico, hay que operarlo. Entonces ya el paciente sufre un impacto de esa noticia, ¿no? Porque todo paciente asocia someterse a una cirugía como una posibilidad de no retorno, ¿no? O sea, de pronto le pasa algo, se complica la operación o se muere en el quirófano o le choca la anestesia, como dicen los pacientes. Entonces hay cierto temor en sí a la cirugía. Entonces, desde que el momento que ya el cirujano le anuncia al paciente que se va a operar, ya el paciente está impactado. Pero felizmente cuando es una cirugía electiva, pues el cirujano le da tiempo, ¿no? Le dice, bueno, señor, hagas estos análisis y nos vemos en una semana, qué sé yo. Entonces, le da tiempo para que el paciente vaya y converse con su familia y vaya, digamos, introduciendo esa idea en su mente, que no le queda otra que operarse, ¿no? Y que vaya buscando las mejores alternativas, se va haciendo la idea, va siendo suya la idea de operarse, ¿no? Y consultando a quien él disponga, ¿no? Entonces, todo esto es un periodo de estrés que sufre el paciente. Pero digamos que esta parte inicial es más lenta, ¿no? Pero cuando el paciente ya está hospitalizado, y sobre todo cuando está próximo a la cirugía, o sea, si el anestesiólogo va, lo visita, le da pues una entrevista en la cual le explica varias cosas, no solamente la anestesia, a veces le tiene que explicar la cirugía porque el cirujano no le explica nada. Entonces, el paciente queda ya un poco con cierta ansiólisis, ¿no? Porque le han explicado, ¿no? Él y los familiares. Y pasado esto, podemos dejarle una benzodiazepina, como decíamos, para que esté más tranquilo y vaya al quirófano, ¿no? Entonces, el paciente que tú le dejas una benzodiazepina como premedicación, sobre todo midazolam, que es un paciente que va a tener amnesia anterógrada incluso. O sea, quiere decir que si se toma la pastilla 9 de la noche, incluso puede tener amnesia desde un par de horas antes de que se tome la pastilla, de todo lo que hizo, ¿no? Esto es fundamental porque le va a producir amnesia y ansiólisis. Quiere decir que al día siguiente va a despertar tranquilo, relajado, ¿no? Y va a poder ir al quirófano con toda tranquilidad. En algunos casos de pacientes que son muy nerviosos, que se les ve muy tensos, muy preocupados, o los pacientes hipertensos, se les recomienda 2 dosis, ¿no? La benzodiazepina la noche previa a la cirugía y otra vez benzodiazepina en la mañana, a las 6 de la mañana. De tal forma que ese paciente va súper tranquilo a sala y el midazolam produce lo que se llama una sedación consciente. Quiere decir que el paciente está sedado, pero responde órdenes. O sea, tú le dices, señor, eleve la mano, haga puño, abra sus ojos, abra la boca, dígame cuántos hijos tiene, qué sé yo, le va a responder. Está consciente, pero sedado, ¿no? Eso es lo que se llama sedación consciente con midazolam. Entonces, esas son las condiciones ideales para que un paciente vaya al quirófano. Pero esto no se puede hacer siempre. ¿Por qué? Porque cada vez los sistemas sanitarios están más colapsados. O sea, hay más cantidad de pacientes. Entonces, una enfermera, por ejemplo, de piso, si antes tenía 6 pacientes, ahora puede tener que evolucionar en la mañana 12 pacientes. Entonces dice, no tengo tiempo para darle la premedicación. No puede haber un anestesiólogo que solo vaya a darle la premedicación a su cama. Entonces, cuando algunas de estas cosas no se pueden cumplir,
por temas, digamos, logísticos. Entonces el paciente definitivamente está virgen, ¿no? Entonces ha pasado toda la noche, algunos sin dormir, porque a algunos se les quita el sueño, y amanecen así, aunque no digan nada, aunque no hablen, no se expresen, están estresados, ¿no? La enfermera le dice, a ver señor, póngase la bata que ya va a bajar al quirófano. Peor, ¿no? Se viste todo, pero todos esos minutos que está yendo a sala, que en sala lo empiezan a desvestir, le ponen los electrodos, los monitores y le empiezan a conversar, haga puño, eleve su brazo, qué sé yo, son momentos de mucho estrés para el paciente. Y eso lo han escrito los pacientes cuando han sido entrevistados después de la cirugía, incluso pacientes médicos, ¿no? Que serían, digamos, más, de alguna forma, que han podido relatar con más detalle todo lo que queremos saber, ¿no? De tal forma que este periodo es muy estresante. Entonces, el paciente no ha recibido una premedicación. Esos minutos antes de dormir pueden ser muy estresantes y los pacientes relatan ver su vida pasar. Le dicen, de pronto, no sé, se me vino a mi mente que cuando era niño, no sé, mi madre me pegaba o mi abuelo se murió o perdí la casa o se casaba mi hija, no sé. Se le vienen una serie de cosas y que son las mismas cosas que relatan las personas que van a la guerra y que de pronto están heridos y están al borde cercanos a la muerte. Esto ya se ha estudiado, entonces hay que disminuir el tiempo, digamos, de estrés del paciente. Una cosa es la ansiólisis, que se puede dar con la explicación que tenemos que hacer todos los médicos a los pacientes de qué cosa les vamos a hacer y de cuáles son sus riesgos y sus beneficios. Y la otra es las drogas que podemos usar para ayudarnos, como son las benzodiazepinas, ¿no? Y el tercer paso es el acompañamiento, ¿no? Muchos de los pacientes deben ser acompañados, por ejemplo, los muy ancianos, que son pacientes frágiles, y los muy niños tienen que tener un acompañamiento de algún familiar o de la madre, el padre, qué sé yo, en todo ese acompañamiento del día previo y de la llegada al quirófano. Incluso en muchos lugares del mundo, la cirugía pediátrica es un jolgorio, o sea, todo los niños están esperando su cirugía, viendo videos, conversando con gente que está haciendo, ¿cómo se llama? Esos que hacen entretenimiento de magia, de bola roja, qué sé yo, y van pasando al quirófano de lo más tranquilos, con su midazolam, y van tranquilos con su madre que los lleva en brazos hasta que se duermen. Y cuando despiertan, la madre también está ahí a su lado, ¿no? Entonces, este es el ideal. La verdad que en pandemia la gente ha sufrido mucho, porque tanto niños, ancianos estaban solos, no recibían visita y no se les podía dar más acompañamiento. Y los hospitales grandes como el nuestro, mi hospital, digamos, no se dejan pasar mucho a los familiares, de tal forma que el paciente está solo, ¿no? Ese es lamentable, pero son las cosas que suceden. Entonces, hay que tratar de disminuir el estrés a los pacientes, por lo menos explicándoles lo que se les va a hacer, ¿no? Y si le podemos ofrecer un acompañamiento, esto es muy importante como un efecto ansiolítico. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Creo que Dariana, como es la delegada, ha empezado a preguntar, pero yo pienso que todos tienen algunas preguntas que hacer. Doctora, Sí, adelante. buenos días. Buenos días. Una consulta, habló del Propofol y eso se utilizaba antes también, ¿no? Bueno, en la etapa del COVID, ¿no? O hasta ahora, supongo. No, no, Pero, no. o ya no, ¿no? El Propofol se usa a partir del año 90 en anestesia. Ahorita es el hipnótico más usado en la inducción y mantenimiento de la anestesia en técnicas endovenosas. Por eso es que yo les traigo esto a colación. Es el más usado. O sea, Y, se ha usado siempre por los anestesiólogos a partir del 90 que fue sintetizado, ¿no? Lo que se estaba mencionando, que cuando ha habido el COVID, que es hace 2 años, a falta de midazolam y de otras drogas, se tuvo que usar propofol. O sea, usar, ¿a qué me refiero? Porque los pacientes estuvieron en manos de todos los médicos, ¿no? Todos los emergenciólogos, todos los especialistas que tuvieron que acudir a los pacientes con COVID, ¿no? Porque había una gran demanda
Entonces hemos visto hasta dermatólogos, oftalmólogos, todo el mundo tenía que estar, digamos, apoyando, obviamente bajo la dirección de un intensivista o un anestesiólogo o un emergenciólogo a estos pacientes, ¿no? Pero para todos esto era nuevo, ¿no? Incluso para los mismos intensivistas ha sido una curva de aprendizaje el COVID, ¿no? Porque no solamente ha habido problemas de ventilación mecánica, sino toda la falla de órganos, ¿no? Y imagínense para otros especialistas que no estaban relacionados con eso, ¿no? Los emergenciólogos, los nefrólogos, cardiólogos, no necesariamente estaban relacionados con todo este manejo, digamos, de un paciente con falla de órganos y crítico, ¿no? Dentro de eso se estaba obviamente el manejar la ventilación mecánica y era muy importante para que el paciente esté, digamos, sincronizado con el ventilador mecánico, que esté relajado y dormido. Porque si el paciente está, imagínense ustedes cuando van a una reunión social, están comiendo, de pronto alguien hace un chiste y se pasan un poquito de agua, un arroz, algo ahí hacia la laringe, empieza una tos de sentirse sensación de muerte, ¿no? Un cuerpo extraño en la vía aérea. Imagínense un paciente con un tubo endotraqueal días, si no está bien dormido y bien relajado, el paciente está sufriendo, está luchando con el ventilador y por lo tanto esa ventilación mecánica no está siendo adecuada para manejar, digamos, ese cuadro que en ese momento tiene el paciente, que es esa falla inflamatoria, ¿no? O sea, el ventilador no es que trata el COVID, ¿no? El ventilador mecánico lo que hace es mantener la ventilación, digamos, hacer un soporte ventilatorio mientras ese pulmón se recupera del insulto, ¿no? Entonces era necesario dormir a los pacientes, ¿no? Por eso yo les estoy diciendo, el propofol es una droga anestésica, hipnótico, solamente debe usar en manos de gente experta, pero el COVID fue una cosa que salió de contexto. Entonces gente que nunca en su vida había usado propofol se tuvo que hacer la capacitación de emergencia para que pudieran tener la opción de usarlo, ¿no? Porque no había más drogas en el mercado. A ver, Gian. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Doctora, Buenos justamente días. por eso del COVID yo quería hacerle una pregunta, pero con respecto a mi seminario. Mi seminario es de reanimación cardiopulmonar básica avanzado y yo me estaba guiando de la AJA 2020, pero buscando también la literatura, hubo como una extensión del 2021 al 2025 sobre ya algoritmos, parece casi lo mismo, pero adicionándole con sospecha de COVID o con prueba COVID positiva. Entonces, ahorita estaba mencionando que ese manejo es como excepcional por estas épocas, por la pandemia, ¿no? Entonces, mi seminario lo hago normal como antes como pre-pandemia o también agrego así algoritmos, pero con manejo así de, con sospechas de COVID o diagnóstico de COVID positivo. Mira, doctor, el COVID no nos va a dejar. O sea que ya está formando parte de nuestra vida, ¿no? O sea, obviamente los cuadros ahora, según esta última variante, son más leves, pero el COVID no nos va a dejar. Y ahorita tenemos un médico con 4 vacunas, intubado en el hospital de Villa Salvador, ¿no? O sea, eso quiere decir que no es que no va a haber casos graves, podría haber. Entonces, por lo tanto, ya el COVID ha pasado a formar parte de nuestra patología que tenemos que tener en cuenta para todo nuestro hacer médico. Por ejemplo, ahora los hospitales, de alguna forma está mejor el tema de digamos, de la atención, ¿no? Porque los pacientes ya no están como antes que iban a las 6 de la mañana a hacer cola, ¿no? Ahora los pacientes son citados, tienen una cita por teléfono, de atención más rápida, entonces son citados y solamente van los citados, de tal forma que ya no hay esa cantidad de gente en el hospital, ¿no? Porque se ha visto que obviamente, en primer lugar, que esa gente va a hacer hacinamiento, no solo para contagiarse de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID no hemos tenido enfermedades respiratorias, ¿no? Nada, ni niños que antes en el invierno cerraban las emergencias, los niños con sus problemas respiratorios, los ancianos,
eso no hemos visto, porque como la gente estaba enmascarada, entonces no se transmitía alguna enfermedad respiratoria, porque todos estaban enmascarados, ¿no? Entonces, ahora tenemos los hospitales más ordenados, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos tenemos que olvidar que el COVID existe y que cualquier paciente ahorita es COVID. Miren, yo 2 años y medio no he hecho COVID y ahorita he hecho COVID. No porque yo me haya quitado la máscara, bueno, me la he quitado dentro de mi casa, ¿no? Sino una persona que vino a mi casa después de haber ido a una reunión social con otros médicos que estaban aparentemente enfermos sin máscara, ¿no? Entonces realmente no tenemos que ser ajenos a esto. Tenemos que tener las precauciones. Está bien, gracias, doctora. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. Sí, Bueno, ¿no? Sobre el Andrés. procedimiento, sobre el seminario. Mi tema me tocó anestesia en pacientes con enfermedades pulmonares, en la cual menciona asma, quiste hidatídico y tuberculosis. Bueno, de asma sí he encontrado, pero de quiste hidatídico y tuberculosis no he encontrado información actualizada, más que toda información eh, menor a, no, perdón, mayor a más 5 años de antigüedad. No sé si podría abarcar otro tipo de enfermedad pulmonar como el EPOC en la exposición o en el seminario, ya que de ese sí he encontrado varias informaciones. Sí, podrías abarcar también, pero no dejes de hablar de lo otro, aunque sea con una bibliografía más antigua, debido a que son enfermedades que son propias de nuestro Perú, ¿no? La hidatidosis, la tuberculosis. O sea, no podemos, digamos, aislarlos de nuestra realidad. Sí puedes mencionar otras con alguna bibliografía reciente, pero también no debes dejar de, digamos, de mencionar o de tratar lo que es TB y latidosis. Sí, hay bastantes revisiones que se han hecho, tanto los argentinos y acá en Perú, los bolivianos también. Incluso de TB, de TB hay un montón, porque de TB en el mundo, a partir del SIDA, los americanos, los europeos que no les interesaba la TB comenzaron a interesarse en la TB, ¿no? Tal es así que ahorita el Banco Mundial y un montón de entidades apoyan el manejo del paciente tuberculoso multidroga aquí en Perú y en otros países, ¿no? Y nosotros tenemos uno de los programas de TB mejor organizados en el mundo, ¿no? Y TB pues hay en muchos países, sobre todo en Rusia, acá en Centroamérica también. Y latidosis en Argentina, Chile, ¿no? Doctora, Mm. Sí, Daniel. para una consulta, eh, con respecto a mi exposición, yo estoy Sí. sacando de una página pues de UpToDate, pero eso no me Ajá. permite pues descargar y colgarlo. Lo que puedo hacer es copiar todo, ponerle un Word, pasarlo a PDF y mandarlo en la carpeta. ¿Puedo hacer así, doctora? Claro, sí, lógico. Lo que se quiere es que la gente, en este caso sus compañeros, tengan la información, ¿no? Y de la información que ustedes pongan ahí, vamos a hacer también las preguntas del examen, ¿no? De lo que se hace en los seminarios. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, al parecer ya no hay más preguntas. Ya, perfecto. Entonces, vayan a preparar sus seminarios. Me parece que en media hora se va a unir el doctor Laurencio. Ahí está programada ya su clase. Ya, voy a conversar con él. 10:30 yo creo que puede ingresar, ¿no? O antes, ¿no? Sí, doctora, quizá un poco antes. A ver, lo 10. voy a llamar y te paso el dato, ¿ya? Ya, doctora, está bien. Muchas gracias. Ok, cualquier duda, entonces me hace llegar a través de su delegada, por favor.